Buenos días, estamos aquí en la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo para continuar casi medio año después, ya lo tonto, 5 o 4 meses, para continuar la conversación con Tomás García López, para refrescar un poco la memoria, para aquellos que tengan un poco volátil la memoria, pues diremos que las dos últimas sesiones Tomás nos contó sus primeros años en Asturias, cómo llegó a la Universidad de Oviedo, cómo conoció a Gustavo Bueno Martínez, cómo entró en la sedición comunista y otras aficiones como por ejemplo el coro universitario, nos habló de la felicidad canalla y bueno, estuvo hasta el año 67, si no recuerdo mal, en la Universidad de Oviedo y pues ahora nos tocaría continuar con los siguientes años en Valencia, etcétera. Así que dicho lo cual, pues agradecerle de nuevo a Tomás su implicación con esta serie de entrevistas y conversaciones y bueno, pues micro abierto y todo tuyo, Tomás. Pues muchas gracias, Iván, porque has hecho un resumen, a mi juicio, breve, pero muy bueno, ¿no? A mi juicio, ¿no? En función de lo que yo también recuerdo, ¿no? Lo breve y bueno, 2 veces bueno. Efectivamente, entonces, pues en la sesión de hoy, pues vamos a ocuparnos de los dos años que pasé en Valencia, en la Universidad de Valencia. Y entonces, pues ayer, precisamente para no extenderme demasiado, pues sobre unos sobres que tenía encima de la mesa, pues elaboré apunté 5 notas que voy a pues intentar, y siempre que a Iván le parezca oportuno, pues me interpela, me interrumpe lo que le parezca, por supuesto, como debe ser. Bueno, entonces, primer asunto. En la Universidad de Oviedo resulta que contábamos con un profesor que, además de habernos enseñado todo lo que nos enseñó, pues también nos orientaba, sobre todo aquellos que nos habíamos inclinado por los estudios de filosofía. Y entonces él fue el que precisamente nos indicó que de entre las 3 universidades que tenían especialidad de filosofía en aquel momento, pues la más adecuada era la de Valencia. Así de claro, ¿eh? Descartó la de Barcelona y en Madrid pues él veía pues profesores que pues como Muñoz Alonso, Muñain, etcétera, que le parecían que eran de peor, bueno, de menos talla pues que sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, pues Montero Moliner, Carlos París, Manuel Garrido, sobre todo estos los tenía, bueno, les consideraba, ¿no? Y entonces, pues, nos recomendó encarecidamente que fuéramos allí. Le hicimos caso, como es lógico, ¿verdad? Hombre. Y entonces, pues, hicimos, además, curiosamente, el grupo Astur-Leonés, bueno, Leonés era yo solo, porque el resto era José Antonio Brugos, que era asturiano, Lantarón, que también un chico de Avilés, que vino con nosotros, Bustillo, que no fue a estudiar filosofía, sino pedagogía, y otro chico que sí que se llama Cueli, que luego trabajó en la biblioteca. Bueno, ya se me borran algunas de estas nociones. Bueno, y entonces pues hicimos un viaje pues jubiloso, todos juntos en el tren a Valencia. Bueno, fue una cosa curiosa, ¿no? Aquel viaje pues fue pues eso, muy... Y yo recuerdo que en esa ocasión, pues mi padre ya, digamos que se dio cuenta de que yo ya era mayorcito y que no hacía falta que viniera conmigo a matricularme, a alojarme, etcétera, ¿no? Y ya lo hicimos todo, claro, ya teníamos además, pues, en fin, 18 años, entonces podíamos perfectamente andar ya por el mundo, y sin ningún problema.
¿Cuál fue la primera impresión que yo puedo, así, pues fíjense ustedes, recuerdo que cuando cogimos el tren, yo me unía a la expedición en León. En León, pues sí, hacía buen tiempo, pero me contaron los compañeros asturianos que habían dejado Asturias en nieblas. Y entonces cuando nos fuimos acercando a Valencia, pues que aquello era la ciudad de la luz. Lo primero que yo vi es que era una luz, bueno, pues eso, como no la habíamos visto jamás, ¿verdad? La luz. Luego, cuando tuvimos ocasión de conocer la obra pictórica de Sorolla, pues claro, vimos que efectivamente era el pintor de la luz, había sabido plasmar el asunto. Y el otro componente, la música. La música. Yo nunca he visto en una ciudad tantas bandas musicales, tanta afición por la música, tantos chicos jóvenes con instrumentos en la mano. Y luego, claro, pues porque tienen una tradición musical impresionante, ¿no? ¿Y cuál era el músico más celebrado que yo pues lo empecé a conocer y apreciar en aquel momento? El maestro Serrano, que es el autor del famoso himno a Valencia que sonaba continuamente, un himno que además, pues yo querría hacer un pequeño comentario, y es que es un himno que, aunque termine con el Visca Valencia, pues tiene frases en las cuales dice que hay que hacer cosas grandes precisamente para honrar a España. O sea que se trata de un regionalismo perfectamente, que puede encajarse perfectamente, pues yo que sé, en la defensa de la nación política española. Así lo vi yo, y creo que, bueno, pues que era absolutamente compatible. Hay que decir de Serrano, que además de esto, pues tenía unos hermosos pasodobles que luego sonaron en la época de las fallas. Las calles de Valencia, pues sonaba la música del maestro Serrano. Esto es lo que... Y entonces, pues esa combinación de luz y música, pues era una cosa que es la primera impresión que me gustaría... Y que yo quedé inmediatamente prendado de esta ciudad por esos dos factores que son... Hay que decir que el maestro Serrano, además de los pasodobles y el himno, pues es autor de zarzuelas, entre las cuales una de las más hermosas zarzuelas, que es La Dolorosa. Entonces yo invito a que a que tengan a bien escucharla, porque es una música, estupenda, preciosa. Bueno, entonces, una vez esta impresión, ¿no?, que es como un resumen, después a lo largo de la exposición lo iremos diciendo, cuando algo digamos de las fallas, claro, porque es un acontecimiento, para nosotros aquello fue, ¿verdad?, un mundo nuevo, Pues hay que decir, claro, que nos fuimos en comandita todos juntos a matricularnos, cada uno de nosotros llevábamos pues el dinero que hiciera falta para comprar los timbres, las cosas estas, ¿no? Y luego pues el alojamiento lo buscamos por nuestra cuenta, y la idea era pues un piso, claro, naturalmente, un piso amueblado, y allí nos instalamos los asturleoneses, concretamente para los valencianos, en la calle Vitoria, justo al lado de un paso a nivel. Supongo que hoy día pues estará soterrado, pero en aquella época recuerdo que teníamos que tener cuidado porque los trenes pasaban por allí, y nosotros para llegar a casa pues eso, teníamos que tener cuidado, no fuera que... Bueno, y esto en cuanto al alojamiento, y en cuanto a la manutención, pues nos arreglamos muy bien, porque existía en Valencia, esto también lo digo para los que sean de mi época, existía un comedor muy económico que se llamaba el Rancho Miguel,
Y entonces, y estaba especializado pues en arroz, claro, y que iba a ser arroz de todo, con verduras, con pollo, con conejo, con pescado, y muy barato, pues por 6 pesetas nos daban una comida espléndida, ¿verdad? Y luego pues por la noche ya pues nos arreglábamos con alguna cosa de esta. Bueno, esto podríamos decir que son las impresiones de la llegada a Valencia, la impresión que a mí me causó esa ciudad, ¿no? El asunto de la matriculación, el asunto pues del alojamiento y demás. Entonces ahora yo creo que el apartado siguiente, acaso el más importante, pues es hablar de las asignaturas, de los profesores, y yo tengo que decir que de parte de ellos pues guardo un gran recuerdo, y vamos a empezar pues por decir algo sobre Carlos París. Ya les he dicho que don Gustavo mantenía unas buenas relaciones, sobre todo con estos 3 que he citado, ¿verdad? Y que nosotros hicimos como de intermediarios. Yo soy absolutamente consciente de que aquellos vínculos que mantuvo don Gustavo con esos profesores mejoraron, sin duda alguna. Esto por lo que voy a decir a continuación. Primero, Carlos París, pues vamos a empezar por ahí. Tanto en tercero como en cuarto, yo estuve ahí el curso tercero y cuarto, el quinto tuve que ir a Madrid por lo que diré, pero esto ya es para otra sesión, ¿verdad? Pues el profesor Carlos París, sí, tenía algunos escritos sobre filosofía de la ciencia, pero sus verdaderos manuales pues son estos que tengo aquí. Es decir que, para decirlo muy rápidamente, los exámenes de Carlos París era indagar a ver si habíamos leído la obra de Popper, La lógica de la investigación científica, sin duda alguna, la explicación científica de Breitbarger, y Moderna filosofía de la ciencia de Reichenbach. O sea que él tenía una orientación, podríamos decir, pues positivista, aunque eso lo combinaba después con algunas pinceladas sacadas de Ortega y Gasset, sobre todo el trabajo de Ortega sobre la técnica y cosas que tiene sobre la ciencia. Bueno, esto es lo que hacía. Bueno, también, claro, Introducción a la filosofía de la matemática de Stefan Kerner, ¿no? Estas obras. Y yo tengo que decir que, ¿por qué lo muestro aquí? Voy a dar entrada a otro personaje que jugó un papel importante en nuestra biografía, que es Jacobo Muñoz, un buen amigo de Manuel Sacristán, militante del Partido Comunista, como él, claro, y que tenía una librería. Él era librero, pero no de libros antiguos, sino y estos vienen de allí, los compramos allí. O sea que este vínculo, él también era estudiante, algo mayor que nosotros, yo creo. Bueno, no podría, pero sí que me ha parecido que mostrar esto supone algo importante, es decir, porque, es decir, para hablar de uno, pues naturalmente hay que referirse a personas, a libros, a objetos, porque si no, pues caemos en un subjetivismo biográfico, y este no es el caso, ¿no? Bueno, por tanto, y los exámenes de Carlos París pues eran duros, y entonces teníamos que demostrarle pues que estas corrientes las conocíamos. Bien, es verdad que con el tiempo, claro, pues, y una vez que yo me estudié a fondo la teoría del cierre categorial de don Gustavo, pues eso, me di cuenta de que esta tendencia pues era de rango inferior, claro, sin duda alguna, que explicación, esto que pone aquí, la explicación científica de estas corrientes,
pues dejaba mucho que desear, era sencillamente descripcionista, ¿verdad? Pero bueno, que fue lo que tuvimos que hacer, ¿eh? Y que de alguna manera pues eso forma parte de mi biografía filosófica, ¿no? Es decir, que antes de entrar en la teoría del cierre categorial tuvimos que dar cuenta de otras corrientes, ¿no? Para que lo entienda alguna gente que cree que solamente pues oye, que esto lo aprendimos del propio don Gustavo, porque él mismo pues conocía esto al detalle, ¿no? Y entonces pues eso, no es posible que él construyera una teoría tan potente al margen, desconociendo esas otras corrientes. Bueno, el segundo profesor que realmente jugó un papel importante en nuestra, pues es Manuel Garrido, Manuel Garrido, y vamos a empezar por él. Manuel Garrido, como saben ustedes, ganó las oposiciones de lógica a Manuel Sacristán. Y entonces pues había entre ellos una cierta piquilla, pero lo que yo voy a narrar aquí es precisamente bueno, por cierto, según nos comentó don Gustavo, él también había pensado en acudir a estas oposiciones, y ahora yo, vamos, me explico retrospectivamente la cantidad de lógica que don Gustavo sabía, porque es que él nos dio unas clases de lógica y de estadística, en ese curso del que he hablado en su día, que no son inferiores a las que yo pude apreciar en Manuel Garrido o en Manuel Sacristán. O sea que él estaba completamente bien formado en esa disciplina. Bueno, a dónde vamos a parar, que Manuel Garrido estaba elaborando, gana las oposiciones y tiene que enfrentarse a las clases, y sus clases pues eran de lógica simbólica, lógica formal, ¿verdad? No entró en... Bueno, por lo que voy a decir después, no es que olvidara completamente la posibilidad de una lógica material, en tanto en cuanto nos llevó a ciertos, como voy a decir, en las clases complementarias, ¿no? Pero lo que nos daba sobre la pizarra, pues es naturalmente deducción natural, lógica simbólica. Su manual lo escribe en el 74, por tanto todavía no estaba escrito, y entonces, pues, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Pues recurrir al manual de Manuel Sacristán, que es un manual poderoso. Este libro, que bueno, está muy usado, tenía unas tapas pues brillantes, pero de las cuales tapas solamente conservo esto, donde se hace un pequeño resumen de lo que contiene el libro, ¿verdad? Y bueno, pues esto que nosotros estudiábamos por aquí, vamos, que este es el manual de lógica que a mí me permitió, por ejemplo, pues repescar lo que don Gustavo nos había enseñado en ese primero de comunes, ¿verdad? Tengo entendido que era el manual que usaba también, bueno, el de Sacristán. Sí, claro, él estaba, sabía esto, sabía que Sacristán era superior porque había estado en Alemania y tenía una formación, y don Gustavo le citaba, Gustavo tenía una buena relación con él, le admiraba, sin duda alguna, y claro, fíjense que esto es, después vendría la polémica, es decir, que lo cortés pues no quita lo valiente, ¿no? Es decir, desde del 64 al 68, pues se mantenía esa buena... Y en el 68 viene la polémica, pero yo recuerdo, además, que cuando fallece Sacristán, en el 83, creo, si no me falla la memoria, pues don Gustavo tiene un escrito elogioso hacia su figura, hacia su persona, y eso está publicado en El País, Y entonces él, es decir, que a pesar de esa polémica de la que vamos a hablar ahora,
y vamos a hablar precisamente porque viene muy al cuento, viene muy al cuento. Bueno, pues estas son las clases de lógica del profesor Garrido, que en cierta medida pues tiene que también recurrir a ese manual. Alguna vez nos lo confesó, que él también lo miraba. ¿Y qué más cosas podemos decir de Manuel Garrido? Bueno, pues que naturalmente él se tomó muy en serio las clases y, por ejemplo, puedo contar yo, a ver si lo tengo aquí, sí, que en el año 69 el propio Garrido organizó un simposium de lógica de una categoría impresionante. Yo tengo transcritas las conferencias que escuché, por ejemplo, al profesor Fran Kuchera, vamos, fíjense con qué papeles, y esto lo guardo yo como oro en paño, Hasenjager, es decir, que Manuel Garrido invitó a lógicos de una gran talla y pues eso, allí durante aquel simposium, pues está pues eso, las referencias a ese lenguaje, pues. Y además yo tengo que destacar la clausura de este simposium, que corrió a cargo de Manuel Garrido, y entonces él desarrolló una tesis que yo todavía la recuerdo como que se puede coordinar con la doctrina, por supuesto con grandes distancias, de la materia ontológica general, porque habló del teorema de Gödel, la incompletitud, y entonces pues eso, que es imposible cerrar un sistema, que siempre tiene que haber cosas abiertas, ¿no? Entonces la teoría, el teorema de Gödel y la filosofía, la importancia que tiene el teorema de Gödel para la filosofía. Este simposium pues marcó, como es lógico, un antes y un después en aquella. Bueno, pero además el profesor Garrido, y por eso yo tengo de él pues un gran recuerdo, hizo podríamos decir, en sus clases complementarias, pues ciertos seminarios, y él fue muy respetuoso con el grupo asturleonés, nos trataba muy bien, sabía que veníamos de la mano de don Gustavo, le dijimos que él nos había aconsejado venir aquí, y entonces, bueno, pues nos recibió de muy buenas. Y como sabíamos que estábamos, bueno, sobre todo José Antonio Burgos y yo, comprometidos con el Partido Comunista, pues nos hizo a cada uno de los allí presentes, pues les encomendaba un estudio, un trabajo. Para nosotros nos encomendó, y aquí tengo los trabajos, ¿no? Porque todavía las tengo, lo tengo esto muy, pues, sobre el libro del origen de la vida de Oparin, o sea que él nos llevaba a este mundo, ¿verdad? Y bueno, pues a mí me correspondió pues hacer un resumen de ese libro, de Oparin, la teoría de los coacervados, el origen de la vida, una teoría pues naturalmente que se funda pues en un monismo físico, ¿verdad? Es decir, todo es química, ¿verdad? Y entonces pues la vida son procesos que se pueden reproducir en un laboratorio, y esos son los coacervados. En aquella época pues esto me parecía relativamente adecuado, ¿no? Después, claro, naturalmente me fui dando cuenta de que esto pues es un reduccionismo primogenérico. Pero también la nueva teoría de la herencia de Michurin, Lysenko, que Manuel Garrido sabía que éramos pues defensores de la Unión Soviética, pues bueno, estudiad esto y tenéis que
Y él era crítico, claro, él nos ponía objeciones y nosotros pues no sabíamos contestar del todo, ¿no? Y ahí RQR, pues eso, manteniendo que la verdadera herencia pues era la que proporcionaba Michurin y después Lysenko, porque se había aplicado allí, aunque todos sabíamos que había supuesto para los planes quinquenales aplicados a la agricultura pues un gran fracaso, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros manteníamos esa fe ciega en la Unión Soviética y no nos movían de ahí, ¿no? Es decir, hombre, ¿cómo vas a comparar tú a Lamarck con Darwin? Bueno, pues este era el asunto. Sin embargo, yo ya escuché a Manuel Garrido palabras críticas con respecto a esta tendencia, ¿no? O sea que, como vemos, la figura de Manuel Garrido para mí, pues es absolutamente... Pero más todavía. Entonces entramos aquí. Como él sabía que éramos alumnos de don Gustavo, y él sabía, pues claro, porque el librito de Manuel Sacristán salió en el 68, en Novaterra, sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, y donde él decía pues que tenía que desaparecer la filosofía y que tenía que haber pues dar una especie de instituto de las ciencias, porque la ciencia ya ahí estaba la verdad, y entonces pues y que entonces la filosofía tenía que desaparecer. Probablemente Manuel Garrido, cuando escribe esto, como nos insinúa don Gustavo, porque claro, es que es una cosita muy... Esto es un opúsculo. Para don Gustavo es género retórico epidístico, es decir, que esto no es un desarrollo sino que es una cosa... Y se ve un cierto resentimiento, claro, él ha perdido las oposiciones y entonces pues no quiere saber nada de la universidad y tiene esta... Bueno, y como saben ustedes, en el 68, aunque no sale hasta el 70, pues don Gustavo le contesta. El propio don Gustavo dice en la introducción que es un libro apresurado, que no le ha dado tiempo a hacer, pero que sin embargo pues quiere que... Y nosotros conocíamos el contenido, y Manuel Garrido lo sabía. Entonces organizó en la Universidad de Valencia, yo creo que fue la primera vez, un debate sobre este asunto. Y curiosamente, pues Manuel Garrido tomaba partido por don Gustavo, como es lógico, ¿no? Allí funcionaban estas cosas, pero yo lo que vi es que tampoco era... los argumentos de Manuel Garrido pues eran bastante atinados, es decir, tampoco mostraba una fobia excesiva hacia Manuel Sacristán, al que le reconoce, bueno, pues este es el asunto. Y entonces por eso yo de Manuel Garrido pues tengo recuerdos agradables, sencillamente. Yo tenía prejuicios contra esas corrientes filosóficas y demás, pero me di cuenta de que estábamos ante un hombre que, bueno, había sacado las oposiciones, los tribunales pues le dieron la razón a él. Bueno, pues yo cómo voy a entrar ahí en este asunto, ¿verdad? Pero nosotros particularmente creíamos que no, que habían hecho injusticia con Manuel Sacristán, pero porque éramos parte interesada, claro, lógicamente, ¿no? Pero yo después me fui dando cuenta que así como Manuel Sacristán en relación a estos temas se descuidó, una vez que tenía esto escrito, pues parece que ya estaba todo hecho, aunque él dice en la introducción que la lógica no se acaba nunca, pero sin embargo no volvió a investigar sobre el asunto. Sin embargo, Manuel Garrido continuó, claro, continuó, y entonces ahí está el mérito de este profesor, es decir, que hay que reconocerlo, sin duda alguna, y con independencia de que no compartamos su tendencia, pero que bueno, que fue con nosotros, pues por así decirlo, nos acogió de muy buenas maneras, nos dio mucha cancha, ¿verdad? Y yo creo que nosotros contribuimos a mejorar esas relaciones, porque de hecho, como voy a contar
como voy a contar después, pues sí, ¿no? Incluso se puede contar ahora. ¿Para qué vamos a esperar? ¿Verdad? Como voy a contar ahora, el propio Manuel Garrido invitó a don Gustavo en 2 ocasiones a Valencia. Y nosotros, claro, recibíamos a don Gustavo, nos sentíamos protagonistas, queridos por don Gustavo y queridos por Manuel Garrido, ¿no? Y entonces tengo aquí 2 reliquias que voy a mostrar, la conferencia que dio en el curso 67-68, concepto de estructura. Y entonces don Gustavo pidió pizarra y la llenó de estas cosas, O sea que esto para mí es un auténtico... recurrió naturalmente al uso de la palabra estructura, como hace siempre, ¿verdad?, como categoría en Lévi-Strauss, en las matemáticas, etcétera, el concepto de grupo, etcétera, y entonces luego pues elaboró un esbozo de lo que podría ser la idea de estructura, que esto en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, una de las ideas potentes es precisamente la idea de estructura, porque además de la antropología, la lingüística, que se usa ahí, las matemáticas, pues está la geología, su amigo Gulliver, y entonces, bueno, pues fue una lección magistral. Yo tomé algunas notas que está aquí, ¿verdad? Esto pues... Y otra vez, en el 68, le pidió Manuel Garrido que hablara de Marx, y esta es la otra conferencia que dio él, el materialismo de Marx, Y entonces pues aquí tenemos a don Gustavo, que de alguna manera yo vamos, me di cuenta que era una prolongación de aquel seminario que había impartido sobre la crítica a Dahrendorf, en Oviedo, como hablé de... Pero bueno, que como ven ustedes, Manuel Garrido pues tuvo un comportamiento elegante con nosotros y con el que él sabía que era nuestro maestro. Y además él sabía perfectamente que éramos fieles y leales a este profesor, pero sin embargo, pues él bien nos trató de... Y estos son 2 reliquias, una que antes no mostré, es el programa de Carlos París. En el programa de Carlos París, que se ajusta a los temas de los libros que he mencionado de Popper, Barbreiter y Reichenbach, ¿no? Pues, por ejemplo, examen del empirismo científico, la matematización del saber, Stefan Kerner, es decir, esta especie de pitagorismo, ¿qué otros temas? Las leyes científicas, ¿no? Pues las leyes naturales, bueno, estas distinciones que él hacía, ¿no? Teorías realistas y teorías convencionalistas sobre la ciencia. Como ven, esto se acercaba, pues teoría de la realidad física y análisis de las categorías científicas. Bueno. Y finalmente, esto aquí es donde se le veía a Carlos París, pues ese vínculo pues con otras tradiciones orteguianas o metafísicas. El problema del sentido en el universo físico, claro. Si nosotros contrastamos esto del sentido con el sentido de la vida, pues ya vemos que está por parte de Carlos París pues mal planteado, ¿no? En el sentido de que cabe hablar del sentido de la vida, pero pues eso, el universo pues no tiene propiamente finalidad, como hemos dicho en tantas ocasiones, ¿verdad? Sino que hay que situarlo en el eje radial del espacio antropológico. Bueno, no mostré esto, pero ya que saqué
las conferencias de don Gustavo, que son muy... Bueno, entonces, otro profesor que marcó una cierta... es Fernando Cubells. Había historia de la filosofía. Entonces, en tercero era historia de la filosofía antigua y en cuarto, historia de la filosofía medieval. Historia de la filosofía antigua, Fernando Cubells, los filósofos presocráticos. Esto lo escribe en el año 65, el año 65. Yo cuando recibo las clases de él, pues yo ya iba muy formado en este terreno, porque aunque el libro de don Gustavo, la metafísica presocrática, no aparece hasta el 74, si no me equivoco, sí, no aparece hasta el 74, sin embargo, en las clases de segundo de comunes, pues nos había desarrollado su teoría de los 6 sistemas genéricos y lo había aplicado perfectamente pues a todos los presocráticos, vamos, sin duda alguna. Y entonces, pues bueno, ¿por qué traigo yo este manual aquí? Fue el que nosotros estudiamos, y entonces, pues eso, que hay que comparar, una universidad con otra, unos textos con otros, bueno, pues esto es lo que yo quiero mostrar aquí. Y entonces, mi biografía no tiene sentido al margen de estas cosas que estoy diciendo aquí, ¿verdad? ¿Y qué se puede decir de este libro de Fernando Cubells? Precisamente se puede reinterpretar desde la doctrina que desarrolla don Gustavo aquí. Esto es una historia filológica de la filosofía antigua. Bueno, no está mal. Cubells era un buen filólogo, también sabía, por supuesto, moverse por los textos griegos, sin duda, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, no se puede... Un poco, algo parecido le ocurría a Fernando Cubells a lo que era aquí en Asturias Escudero, que cuando le reprochaban a don Gustavo que es que aquí había mucha filosofía y que había que ceñirse a los textos, y don Gustavo le contestaba, es que usted hace historia filológica de la filosofía antigua y hay que tener en cuenta los textos, pero desde una perspectiva filosófica, pues hay que tener una historia filosófica de la filosofía. Bueno, pues esto se le puede aplicar perfectamente a Fernando Cubells. Yo tengo también buen recuerdo de él, vamos, ¿por qué no? Es decir, que nos obligó pues a recrear los textos en griego, pues estupendo, si es que eso hay que hacerlo, no es en absoluto incompatible. Bueno, al año siguiente, y para seguir con pues tuvimos historia de la filosofía medieval, y era un dominico, Laureano Robles. He traído solo uno de sus... esto además nos lo proporcionaba él por muy poco dinero, lo ciclostilaba él, eran unas ediciones, pues eso, y aquí tengo el fascículo primero, nos dio, pues yo creo que hasta 12 fascículos, igual que este, ¿no? Con toda la filosofía medieval. Y yo podría decir entonces que algo parecido a lo de Cubells, pues yo encontré en Laureano Robles, que era un medievalista, buen conocedor de la filología latina, y entonces pues él explica la filosofía medieval, pues eso, muy ceñido a los textos, y entonces podríamos decir exactamente lo mismo. Con este hombre, con Laureano Robles, pues resulta que establecí yo una buena conexión, porque era tío de un compañero mío del seminario. Un chico se llamaba, bueno, se apellidaba Robles como él, es decir, que era un sobrino carnal que se llama. Y entonces, ¿cómo puedo probarlo yo? Pues fácilmente, porque conservo, esto sí que lo he encontrado, una carta firmada precisamente por Valentín Robles,
que fue compañero mío, además de curso en el seminario, donde me comunica, yo ya había sido expulsado del seminario, él continuó, yo creo que llegó a cantar misa como misionero, y entonces pues yo seguí manteniendo alguna relación con antiguos compañeros del seminario, y iban a pasar por León, iban a ir a la Vecilla, donde cantaba misa pues un familiar suyo, no recuerdo ahora muy bien exactamente cuál de ellos era, y me comunica el día y la hora a la que van a pasar, por si quiero ir a saludarlos. Es lo que hice, por supuesto, ¿por qué no, verdad? Yo no guardaba ningún rencor, me reencontré con estos chicos que habían sido compañeros míos en el seminario, y entonces este es Laureano Robles, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, precisamente aprovechando esta confianza porque le comuniqué, pues supimos que habíamos sido compañeros en el seminario. Ya saben ustedes que don Gustavo tiene un trabajo importante sobre filosofía medieval, es decir, que aunque no llegó a hacer un escrito específico sobre filosofía medieval, pues yo tengo que decir que esto es, vamos a ver, esto aquí, pues que igual que hizo sobre filosofía antigua, tenía pensado hacer lo mismo sobre filosofía medieval. Y entonces pues hay un esbozo importante, bueno, esbozo, que no es tan esbozo, que son muchas páginas, que aquí lo tengo yo pues transcrito, pues casi 70 páginas, claro que tampoco es poca cosa, ¿verdad? Y entonces pues aquí él enjuicia, pues yo que sé, a Santo Tomás, a Abelardo, en fin, y yo hice una copia igual que esta y se la entregué a Laureano Robles, Entonces él lo leyó con mucha atención, y entonces pues me dijo algo parecido a lo que podíamos decir con respecto a Cubels o a Escudero, es decir, dice, ya, pero es que esto no se ciñe a los textos como hay que hacer, ¿verdad? Y yo entonces, pues claro, ya me di cuenta que era... O sea que Laureano Robles conoció los escritos de filosofía medieval de don Gustavo, no le pareció mal, pero él tenía otra orientación, y esa orientación pues es una filosofía filológica del pensamiento medieval, claro. Pero bueno, eso así me formé yo, vamos, este es el asunto, en relación a la historia de la filosofía. Entonces, seguimos, porque creo que esta es la parte más interesante, ¿verdad? Luego ya otros detalles. Montero Moliner, claro, otro gran amigo de don Gustavo, conservo, pues sí, solamente he traído pues algunos, esto lo estuve buscando ayer, pues sobre filosofía renacentista española, sobre Suárez y sobre Zubiri, digamos, de todas las clases que me dio, por supuesto, Vitoria, en fin, toda la escolástica española, esto sí que nos lo explicó él, ¿verdad? Y yo he seleccionado esto como... Bueno, y nos obligaba, igual que Manuel Garrido, a presentar una especie de trabajo fin de curso, ¿no? Además de los exámenes, que eran rigurosos, y yo también recuerdo... eso es, sí, esto hablo ahora, a continuación. Y el trabajo que yo hice fue precisamente sobre Séneca, un trabajito que... Yo ahora, retrospectivamente, tanto lo de los coacervados y lo de Michurin como esto, pues lo he vuelto a releer y claro, pues son cosas muy ingenuas. Sí, como se podría decir, pues claro, como decía don Gustavo, ¿no? Con la fecha debajo, bueno, pues que se puede entender, pero claro, esto es una cosa pues muy, muy ingenua, pero bueno, pues es una reliquia que está ahí y no hay por qué tirarla, ¿no? Vamos, sencillamente conservarla porque
denota pues cómo estaba el nivel en aquel momento, cómo reaccionábamos nosotros, vale para medir eso, no el valor objetivo de lo que se pudiera decir yo sobre Oparin o sobre Séneca, ¿no? Son cosas que Yo también, si leo mis trabajos de la carrera, también me parece todo muy simple y muy también, ¿no? Es normal. Que tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Bueno, o sea que, y también Montero pues tenía buena amistad con don Gustavo, hablaba bien de él siempre, vamos, yo recuerdo haber tenido ahí una acogida y bueno, algunos profesores más que ya pues los he dejado para el final, el profesor Llanos, que nos daba las clases de antropología, tengo aquí Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Yo tengo que decir que su antropología, pues, bueno, estaba marcada por, yo qué sé, por autores como Cassirer, es una antropología cristiana, bueno, pero nada, no tengo gran recuerdo de este hombre, sino que él cumplió allí, nos dio estas clases, que era lo que él tenía que hacer y ya está, ¿no? Y desde luego un profesor del que no guardo casi recuerdo era el de metafísica, se apellidaba Rosado, y este hombre, pues, yo, vamos, me di cuenta que no. Después supe que se trasladó a la Universidad de Navarra, era militante del Opus Dei, entonces, bueno, pues eso le tuvo que marcar, en fin, tampoco. Después había un profesor del que guardo buen recuerdo, que era el de estética, que se llamaba León Tello. ¿Y por qué guardo buen recuerdo de él? Pues porque las cosas que decía, él era muy pitagórico, como músico, pero las cosas que decía sobre el arte estaban avaladas en sus conocimientos musicales, porque era pianista. Y entonces, pues ahora que estamos discutiendo tanto esto, pues claro, decir cosas sobre el arte, sin tener un dominio de algún arte, pues es algo, pues eso, muy ligero, Sí, entonces, pues, como don Gustavo sí que tenía conocimientos de esta categoría, ¿no? Porque también fue pianista, ¿no? de alguna manera, y tiene pues unas reinterpretaciones pues hay gente que eso no se lo considera, no se lo perdona. Bueno, pues León Tello, yo vi la primera lección que podíamos sacar aquí en conclusión, ¿no? Que las cosas que él decía sobre estética, pues no eran gratuitas, porque era un hombre que salía de la clase y se iba a ensayar, a tocar el piano, porque todos los días dice que estaba 4 y 5 horas, ¿no? Interpretando pues sonatas de todos los grandes autores, ¿no? Y de ello nos hablaba en clase. Y tenía, por supuesto, una predilección por Pitágoras, eso también lo digo, era pitagórico 100%. Pero bendito profesor de estética aquel, hombre, vamos. Yo es lo que tengo que decir, vamos, al respecto. Y finalmente, el último profesor del que voy a hablar, espero que no se me haya escapado ninguno, es el profesor Morales, que sustituyó a José Luis Pinillos. José Luis Pinillos era el catedrático de psicología. La psicología era una asignatura más que había que estudiar. Y entonces, pues yo recuerdo que este hombre nos explicó muy bien a Boone, Bonalís, en fin, que él sabía, por supuesto, Skinner, Watson, sin duda, eso nos lo explicó, y ocupó el puesto que había dejado Pinillos, porque otra de las personas con las que don Gustavo tenía una buena amistad era con José Luis Pinillos, y entonces ya sabíamos que ya había conseguido el traslado de Valencia, que también estuvo en Valencia, a Madrid,
Y este hombre, pues bueno, pues cumplió, nos hizo una exposición muy decente de la historia de la psicología, y en sus clases prácticas, que es lo que conservo y lo que me vino de perillas, ojalá hubiera seguido por este camino, ¿verdad?, es precisamente lo que podríamos llamar métodos de trabajo, métodos de organización. Y bueno, aquí fíjense, esto como es otra de las reliquias que guardo, otra de las reliquias que guardo aquí, que era cómo teníamos que hacer fichas, cómo teníamos que estudiar, cómo teníamos que organizarnos, ¿verdad? Y entonces sobre la base de dos métodos muy importantes, ¿no? Lo que se conocía entonces como el método de las potenciales de Roy, que hay mucha, por supuesto, matemática, claro, sin duda, y estadística, claro, sin duda alguna. Esto también está transcrito, pues menudo trabajo que me llevé yo con esto, ¿no? El método de potenciales de Roy nos lo explicó el profesor Moral estupendamente. Y el método PERT. Supongo que esto estará ya totalmente desfasado y con la informática pues esto habrá quedado totalmente obsoleto, ¿no? No me ha dado tiempo a investigar si estos métodos se han reciclado o se han, yo qué sé, o derivado hacia otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, que aquí tenemos pues las fórmulas estadísticas, la desviación típica, bueno, de manera que hemos hecho un repaso importante, pues podríamos decir a los profesores que yo recuerdo, pues como ven ustedes, con agrado, y algunos no dejaron huella importante en mí, pero otros sí, y sobre todo aquellos que supusieron pues una continuidad con el maestro Gustavo Bueno, porque era... Y yo vi perfectamente que lo respetaban, lo admiraban, y bueno, pues nada, contribuimos a que esa realidad pues se mantuviera, ¿no? Digamos, alimentamos aquello, y la prueba evidente es que le invitaron a don Gustavo a Valencia, y estas reliquias que he mostrado aquí pues son prueba de ello, ¿no? Que la cosa funcionó bien. Bueno, en la Universidad de Valencia, en aquella... la calle de la Nave, ahora será, supongo yo, que un lugar para burocracias, y donde había una estatua, así como aquí en Oviedo estaba la estatua de Valdesalas, de la que hablé, y estaba la de Luis Vives, ¿no? Entonces, claro, encontrarte todos los días con la estatua de Luis Vives, pues será una cosa estupenda, claro, sí, vamos, sin duda alguna. Por supuesto, Montero Moliner en sus clases también nos habló de Luis Vives, claro que sí, efectivamente. Y entonces en esta universidad pues había, la sección de historia estaba muy bien cubierta por grandes profesores. Reglá, un discípulo de Vicens Vives. ¿Y qué hacíamos nosotros? Ir a sus clases cuando... hacíamos la posibilidad de que coincidiera, ¿no? Íbamos a sus clases, y yo no me arrepiento en absoluto, Es decir, que tengo pues, el haber hecho compatible las clases de filosofía con las de Reglá. Y las de Ubieto, que ya sé pues que luego derivó hacia un regionalismo aragonés, pero que sin embargo explicaba la historia medieval, llevándonos continuamente a las reliquias, las monedas. Era un gran experto en numismática, y entonces, pues... Y luego que elaboró unos mapas geográficos, por eso conozco yo un poco, ¿verdad?, cómo fue el imperio Astur-Leonés bajando, milímetro a milímetro, porque aquellos mapas que él confeccionó
pues eso, iban dando cuenta de cómo, el Imperio Astur-Leonés se iba acercando al Duero, al Tajo, al Guadiana, al Guadalquivir, con unos mapas impecables, ¿no? Y luego pues la numismática, la comparación de monedas, que son reliquias fundamentales para reconstruir la historia, ¿no? Eso sí que son metodologías históricas 100%, ¿verdad? Metodologías 1 alfa 1, aquellos objetos a través de los cuales podemos reconstruir, es el caso de las monedas, y luego los relatos, porque él pues naturalmente nos llevaba pues a los relatos, tanto pues hispano-musulmanes como hispano-cristianos, etc. Bueno, bien, íbamos a las clases siempre que coincidía con... Bueno, pues... y había otro profesor que daba, podríamos decir, la parte de economía. Dentro de la disciplina de historia había una asignatura que era economía para entender la historia, era Giralt. También tengo un recuerdo impresionante de él, porque, bueno, pues eso, pues porque él sabía economía, y nosotros estábamos allí, pues eso, éramos alumnos muy inquietos, y entonces pues asistíamos allí donde veíamos que esto podíamos, tomando notas y no con tanto fervor como lo otro, porque no teníamos que dar cuenta de ello. Bueno, ¿y qué otra cosa recuerdo yo de ese edificio de la calle La Nave, donde pues vamos a hablar del famoso, un fenómeno que a mí me impactó mucho, que es el fenómeno Raimon, lo que se conocía como la Nova Cançó. Bueno, pues resulta que Raimon era alumno en esa universidad, estudió historia allí, yo le vi por el patio muchas veces. Y tengo que decir además que antes de sacar un disco, pues hacía sus ensayos allí delante de nosotros, en el Salón de Azos, que era estupendo, uno de los salones más hermosos que he visto yo, es de aquel edificio de La Nave de la Universidad de Valencia, ¿no? Entonces ahí ensayaba. Y yo recuerdo una canción que fue premonitora, y que no me resisto a... Bueno, tengo que decir que, por un lado, a mí aquello me impresionó. Luego, con el tiempo, claro, si tú comparas la música de Raimon y la música del maestro Serrano, pues no hay color. Claro, no hay color, no vayamos a confundirnos aquí. Pero en aquella época yo esto no lo podía apreciar, a pesar de que el profesor de estética pues era muy, muy bueno y nos hacía ver que realmente pues una cosa es las sonatas de Mozart o de Beethoven y otra cosa eran las cancioncillas esas de Raimon, ¿no? Pero bueno, esto nos acunaba, que no éramos ángeles, sino que eso también nos impresionaba, porque era una cosa impactante, ¿verdad? Y entonces yo de todas sus canciones recuerdo aquella que decía más o menos así, que algo así como «Ara que son junts, direm el que tu i jo sabem, i que també oblidem. Hem vist tancat a molts homes plens de raó». Bueno, traducido, ahora que estamos juntos, y esto era una cosa que nos llamaba mucho la atención, diremos lo que tú y yo sabemos, pero que también olvidamos, que he visto apresar a muchos hombres llenos de razón. Era el momento en el que pues la situación de Marcelino Camacho, por ejemplo, para un militante como nosotros, pues eso, es que se tenga en cuenta. Y era una premonición, porque esto lo oí yo en el curso, en el primer curso, y al año siguiente pues yo fui apresado. En el estado de excepción. Claro, en el año 69. Y entonces, pues claro, esto era una cosa emotiva, pero ya digo, hay que saberlo relativizar, que no... lo que he dicho sobre... Pero que sonaba también en Valencia muchísimo este hombre, ¿no? Y entonces, por un lado estaban el himno a Valencia, los pasodobles del maestro Serrano, y por otro lado estaban las canciones de Raimon, que sonaban pues a toda pastilla, sin duda alguna.
Entonces, bueno, pues ahora yo eso lo puedo valorar, lo puedo catalogar, pero en aquella época pues es lo que yo estaba viviendo. Compañeros importantes de la Facultad de Valencia, ¿no?, que yo recuerde. Pues el primero de ellos, el que sustituyó a Manuel Garrido, era compañero que es José San Martín, que luego fue catedrático de lógica allí, ocupando, cuando Manuel Garrido consiguió el traslado a Madrid, pues entonces él, digamos que era su alumno predilecto, pues tal. Recuerdo, por ejemplo, a Adela Cortina, era de un curso superior al mío, esta chica de ética, ¿no?, que es muy conocida, tiene, pues, le hacen entrevistas continuamente para dar su opinión sobre, pues qué sé yo, sobre bioética, sobre eutanasia, sobre esta, es la mujer a la que recurren, pues, entre ellas la mujer está, Camps también, ¿no?, sin duda. Bueno, Sergio Sevilla, del que he hablado yo aquí alguna vez, este muchacho, bueno, muchacho, pues igual un año más que yo, ¿no?, pues tiene se ocupó de la figura de Rousseau, y tiene pues una monumental obra donde recoge todas las piezas de Rousseau. Yo creo haber mostrado aquí alguna vez y que a todos ellos, pues eso, les recuerdo con verdadero afecto, y si por casualidad, pues yo qué sé, nos escucharan, pues nada, que guardo de ellos un gran recuerdo, y que pues admiro sus aportaciones a la filosofía, aunque no comparta sus orientaciones, claro, pero esto es otra cosa, ¿no? Y después tengo que resaltar aquí los amigos entrañables. Desde luego José Antonio estuvo en tercero, pero en cuarto ya no estuvo en Valencia porque le retiraron la prórroga por estudios, naturalmente por revoltoso, revolucionario, y luego mandaron a la mili, a Valladolid. Y después supe yo que el hombre se las hicieron pasar canutas, se las hicieron pasar canutas al pobre, ¿no? Él ya estaba casado con Rosario, y entonces, ¿cómo suavizó el asunto? Pues alquilando un piso, y entonces hacía lo del el pernocta, ¿no? Y entonces, pues, para no estar todo el día en el cuartel, porque era un hombre muy susceptible, y hubiera podido, pues qué sé yo, enfermar, ¿no? Y de esta manera su mujer Rosario, yo creo que todavía no tenían a la hija, que luego estudió geología, además, es una de estas cosas curiosas pero bueno, yo recuerdo haber ido alguna vez a ese piso alquilado fuera del cuartel, y recuerdo que el hombre estaba completamente deshecho, vamos. Bueno, pues, ¿qué otros alumnos? Pues yo recuerdo naturalmente a Antonio Castillo, un andaluz muy gracioso él, muy simpático, que luego se dedicó a la sociología. Ahora estará metido en el mundo de la sociología. No, he perdido el... Y Jesús Sanz, militante del Partido Comunista, es uno de los que editaba El Mundo Obrero. Claro, para que vean ustedes que estas cosas no las puedo yo. Bueno, y luego había un grupo de compañeros, de los cuales estaba Rodrigo, y estaba también Rivera, que eran seguidores de Joan Fuster, de otra variante curiosa, que yo después, ahora posteriormente, pues para mí este pensador pues es absolutamente deleznable, claro, que escribió aquello de Nosaltres els valencians, ¿no?, una obra según la cual pues es la defensa de los països catalans. Entonces, los valencianos, para salirnos del contacto mesetario y demás, pues tenemos que vincularnos a Cataluña, y entonces hacer una patria catalana, y bueno, pues eso, las Baleares, bueno, y estos chicos pues realmente comulgaban con aquel asunto, y eran compañeros nuestros,
bueno, tuvimos que convivir con ellos, vamos, esto es así de... Y luego, pues, había otros, acaso lo cuente después, un chico que se apellidaba de Felipe, que militante del Partido Comunista, y que yo no le guardo rencor alguno, pero que él era uno de los, cuando llegamos allí, era uno de los líderes, él y su hermano. Él estaba en la Facultad de Letras, su hermano biólogo, muy amigo de Faustino Cordón, y fue el que me delató. Después el hombre me lo dijo, además, y yo me di cuenta que a él no le detuvieron. Eran hijos de militar. Yo no les guardo ningún rencor, y entonces entiendo, pues eso, bueno, pues ya está, ellos no fueron apresados, y ahora cuento un poco lo de la cárcel porque tiene mucho interés, a mi juicio es un asunto sociológico, y a mi juicio interesante, de lo que yo pueda aportar aquí. Y entonces pues yo veo que a él no lo detienen, y de allí qué cosa tan rara, y es porque había hecho delación. Y bueno, pues nada, este es el plan. Entonces, pues no queda más remedio ya que hablar de lo que fueron mis actividades políticas en aquellos 2 años, ¿verdad? Como militante en el Partido Comunista, ¿no? Y entre los compañeros que yo recuerdo de aquel Partido Comunista, pues eran los hermanos de Felipe y Carmen de la Torre. Esta chica es realmente una mujer a la que yo tengo un aprecio enorme. Se emparejó con Bustillo, este otro asturiano que fue allí, casaron, y luego fueron, pues me parece, los dos a ejercer, yo creo que a Canarias. Allí debieron de sacar oposición, bueno, no sé, algo de esto. Alguna vez les he visto aquí en Asturias, y bueno, pues eran los militantes, ¿no? Entonces, ¿en qué consistían las actividades políticas? Vamos a ir rápido ahora. Pues, claro, como militantes de este partido, pues teníamos que hacer reuniones clandestinas, y además aquí, pues, con mucho cuidado, con mucho sigilo, porque a pesar de todo el sigilo, a la hora de la verdad, pues había delaciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues... ¿Y qué hacíamos en esas reuniones? Fundamentalmente organizar manifestaciones, organizar encerronas, claro, y además yo creo que de una forma muy eficiente, porque yo he vivido en Valencia las manifestaciones contra el régimen franquista más espontáneas, pero que no eran tan espontáneas, sino que, por ejemplo, tomábamos como objetivo manifestarnos un domingo, por ejemplo, a las 7 de la tarde, cuando la gente estaba de fiesta y demás. ¿Y cómo hacíamos? Pues nos repartíamos las instituciones, las universidades, dábamos la voz, entonces no había móvil, y entonces era precisamente a viva voz, ¿no? Pero con mucho sigilo, con lo cual llegaba ese domingo, y a esa hora pues nos juntábamos pues más de 1000 personas. Era una cosa curiosa, y entonces pues eso, ¿qué es lo que se decía? Libertad, bueno, las cosas propias de aquel momento, ¿verdad? Amnistía, estatuto de autonomía, pues eso es lo que en estas manifestaciones. Y encerronas. Volvimos otra vez a encerrarnos varias veces en la Universidad de la Nave, tomaron buena cuenta de ella, y claro, estos fueron los detalles para después, en el estado de excepción, la policía ya sabía a quién tenía que llevar al calabozo, ¿no? El asunto de la propaganda, ¿cómo podíamos nosotros hacer propaganda, proselitismo de las causas, pues eso, por la libertad, por este asunto? Pues fíjense, por ejemplo,
es lanzar octavillas, aprovechando, por ejemplo, los días de las fallas, subíamos a las azoteas, y entonces tirábamos desde ahí las octavillas, claro, pues la gente lo recogía allí abajo, ¿no? Y bueno, pues yo vamos, recuerdo haberlas pasado canutas, porque las personas que se encargan, las conserjes o las porteras, pues tenían naturalmente ojo avizor, ¿no? Y sabían que esto había que... Y en una ocasión, pues una de estas mujeres, pues llamó a la policía, entonces claro, bajamos escapados, porque si nos pillan con las manos en las masas, bueno, hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces, esto, o también otra idea que se nos ocurrió en estas, pues es entregar las octavillas a la salida del partido de fútbol. Era una cosa ingenua, ¿verdad? Había gente que salía, le daban la octavilla y nos decía, pero bueno, chico, ¿qué me das tú a mí? Y luego, acaso, lo más arriesgado de todo, sin duda alguna, era repartir el mundo obrero entre los que veíamos nosotros, pues que eran pues simpatizantes, claro, naturalmente, ¿no? Bueno, a todo ello, tengo que decir yo, era vivir completamente en riesgo, esto ya es el cuarto curso, donde además José Antonio se le ocurre la idea de decir, bueno, tú tienes ahora que tirar un poco adelante este asunto, porque decía él, estos chicos de aquí, estos militantes del Partido Comunista de Valencia, pues eso, parece que tienen sangre de horchata, decían ellos. Bueno, esto fue una cosa que tampoco es así, pero bueno, él fue lo que me dijo y yo pues creyéndomelo en un plan así como diciendo, uy madre, qué importante soy aquí. Y entonces me encomendaron, y esto fue lo que realmente me perjudicó, que llevara yo lo que se llamaba la delegación de información para la universidad. Es decir, todos los panfletos se hacían precisamente en la calle de la Nave, con aquel ciclostil, y entonces pues me he encargado después de distribuirlo. Bueno, claro, y una cosa, vamos, que como ven ustedes, esto supuso, pues eso, lo que voy a narrar ahora inmediatamente, ¿verdad? Que justo en el año 1969, cuando se declara el estado de excepción, si no recuerdo mal, el mes de febrero, ¿acaso? Ahora mismo no lo aseguro, puede que sea febrero. Bueno, pues ¿qué es lo primero que ocurre? Nosotros habíamos cambiado la residencia de la calle Vitoria a una casa más barata que teníamos justamente pues cerca del canódromo, para los que conozcan el canódromo de aquel entonces, ¿verdad? Pero fuimos tan ingenuos que por no buscar más, pues nos alojamos en la casa en la que había estado viviendo uno de los hermanos de Felipe, que era de los más fichados allí, que era el biólogo, pero que este chico se había escapado. Claro, es decir, ellos, acaso por ser hijos de militar, sabían un poco qué iba a pasar, ¿verdad? Y ni uno ni otro, que eran los verdaderos líderes del Partido Comunista allí, pues estuvieron a la hora de la verdad, ¿no? Y sin embargo, pues uno de ellos me delató a mí. A los otros, pues esto no lo sé. Entonces, estábamos viviendo en aquella casa, pues los asturleoneses, estábamos allí, pues José Antonio ya estaba en Valladolid haciendo la mili, pues estábamos Bustillos, estaba Lantarón y estaba este chico que he dicho antes, Cueli, que luego fue bibliotecario y demás. Y entonces a las 3 de la mañana, unos golpes en la puerta, nos despertamos y entonces pues nada, allí estaba la policía social, que se llamaba, nos pusieron las esposas y nos llevaron al calabozo a Lantarón y a mí. El pobre Lantarón fue una cosa extraña porque el hombre no estaba metido en el ajo, pero ¿por qué hicieron eso? Claro,
porque no querían ir con las manos vacías. Ellos iban a por el de Felipe, que sabían que vivía ahí, pero se había escapado. Y entonces, como no llevaban a de Felipe, bueno, yo sí, a mí ya me tenían fichado por todo esto, claro, pues sabían que organizaba estas cosas, que era el delegado de información, que era, por tanto, pues el responsable de los panfletos, claro, se hacían allí. Yo, pues, y entonces, pues nada, nos llevaron al calabozo. Y entonces, ¿qué tengo que contar yo? Hacer una gran diferencia entre el calabozo y la cárcel. En el calabozo las pasamos canutas, las pasamos canutas, porque era una mazmorra oscura durante 3 días, que era lo que permitía la ley, donde había unos bancos de piedra, pero inclinados, donde no podías acostarte. Esto con interrogatorios cada 6 horas, y venga a insistir en lo mismo. Ellos buscaban delaciones, ¿no? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está lo de más allá? ¿no? Y bueno, eso. Y entonces cuando iban los que estaban en la mazmorra, abrían esa puertecita para pasarnos un infame café que era horrible. Pues, esto, y nos insultaban, era una cosa exagerada, una cosa. Y allí fuimos a parar Antonio Castillo, Jesús Sanz, y uno de los chicos que eran seguidores de Joan Fuster, este chico Rivera, y entonces en los interrogatorios, pues cuando me interrogan a mí, me enseñan, aquí no lo he encontrado, me enseñan una circular del gobernador civil, donde nos imponen una multa de 20.000 pesetas en aquella época por desórdenes públicos. He estado buscando ayer, cuidado que he hecho, por lo menos estuve 1 hora buscando a ver si, y yo sé que está en casa, es una circular para haber leído exactamente pues cómo se las gastaba en aquel momento el gobernador civil, qué cosas decía. No, bueno, pero que con esto lo que quiero decir era Estado de Derecho, es decir, que nosotros no se nos hizo desaparecer o no se nos hizo pues un apresamiento ilegal. No, estaba eso muy bien justificado desde el punto de vista pues de la legislación vigente. Habíamos hecho manifestaciones, nos habíamos encerrado, habíamos repartido panfletos, pues todo eso era delictivo en aquel momento, pues nada, multa gubernativa. Me llevan allí en uno de los interrogatorios. Esta gente estaba un poco más, era menos agresiva que los del calabozo, sin duda, pero a mí me dijeron una cosa que me llenó de inquietud. Bueno, Tomás, así que tú eres el que haces los panfletos, y además me los llevaron, los últimos que había confeccionado yo para repartirnos al día siguiente, me los ponen allí. Esto lo has hecho tú. Bueno, yo sudaba allí, claro, diciendo, bueno, pues ya sabes, la próxima vez que te pillemos en algo de esto, te llevamos a juicio. Ya se sabe que era el Tribunal de Orden Público. De manera que yo ya estaba con la espada de Damocles encima. Yo ya sabía que me iba a tocar el juicio por el Tribunal de Orden Público. Pero afortunadamente, diría yo, para los que fueran creyentes, pues la providencia quiso que no fuera así. ¿Por qué? Porque mi padre, que era funcionario de Correos, tenía un gran interés por trasladarse a Madrid, y ese año le concedieron el traslado. Entonces, pues, me dice mi padre, ya he contado el vínculo tan estupendo que siempre mantuvo conmigo, ¿no? Y lo que le tengo que agradecer yo a mi padre, ¿no? No solo por ser profesor, sino entonces me dice, bueno, hijo, me han trasladado a Madrid, ya sé que tú estás muy bien allí en Valencia. El hombre, no se enteró de la entrada en la cárcel,
sino que 2 años después, o una cosa así, porque se lo mantuvimos en secreto mis hermanas y yo, ¿no? Entonces me dice, bueno, hazte cargo, a mí me cuesta mucho enviarte todos los meses, pues que podía mandarme igual 3.000 pesetas. Yo lo comprendí, dije, hombre, papá, claro, me voy a Madrid con vosotros y a vivir en la casa que alquiléis, y allí puedo terminar la carrera. Y entonces hice el traslado sin ningún problema, claro. Bueno, sí, realmente sentía aquello, pero por otro lado, yo me daba cuenta de que era pues un bien para mí, para mi carrera universitaria, porque pues eso, un juicio interrumpía completamente. Entonces nada, yo fui a Madrid y allí ya la cosa pues naturalmente cambió, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir entonces? Pues que como ninguno de nosotros, bueno, ninguno no, este chico Rivera, seguidor de Joan Fuster, pues de la comisaría a la cárcel de Mislata. ¿Por qué? Pues porque nos negamos a pagar la multa. ¿Cómo iba yo a decir a mi padre, oye papá, mándame 20.000, pero si será el sueldo de 2 meses? ¿Y de qué iban a comer en mi casa? Dije, no, tú eres responsable de esto, tienes que pagarlo. Y entonces, pues, a la cárcel, claro, a la cárcel de Mislata. Y además sabiendo que en la próxima ocasión, pues me iban a enjuiciar, claro. Seguro que el fiscal veía casos suficientes para hacerme un juicio y condenarme ya en firme a lo que así fuera. Bueno, entonces nos vamos a la cárcel. Viene este chico en la cárcel estábamos Antonio Castillo, Jesús Sanz y Lantarón, este muchacho de Avilés, muy buen rapaz, se dedicó después a la enseñanza de la filosofía en un centro privado, y bueno, dio muy buen resultado, pero él no estaba implicado. Fue uno de estos errores que yo sé que aquellos policías lo hicieron para llenar un poco, decir, aquí traemos todos estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los verdaderos pájaros habían volado, por las razones que sean, ¿no? Esto yo no lo... Tengo que decir que en aquel estado de excepción la policía fue especialmente delicada con las mujeres. Estas chicas que he mencionado yo aquí ahora, y otra chica de medicina que frecuentaba estas reuniones clandestinas, ¿no? Alicia, una chiquita encantadora, ¿no? Pues tampoco cayeron en este asunto, lo cual que seleccionaron, ¿no? Realmente una cosa pues estratégica, es decir, bueno, vamos a coger a unos cuantos, como estos no podemos con ellos, pues porque se han escapado, pues a por estos otros. Bueno, pues entonces, así como del calabozo, de la comisaría, yo tengo muy mal recuerdo, porque fueron 3 noches sin pegar ojo, es verdad, y con una alimentación infame, con unos insultos, con unas pues amenazas, y sobre todo pues lo del juicio, bueno, la próxima vez, o sea que estaba al caer. Basta que me pillaran alguna cosa de estas, que era pues propaganda, manifestación, etcétera, y te vas a orden público como está mandado. De manera que, bueno, pues este es el asunto. Sin embargo, en la cárcel yo tengo que decir cosas elogiosas de aquella institución. Primero, los funcionarios exquisitos, nos trataron de maravilla. Fue una cosa, nos acogieron, no sé, se conoce que tomaron partido por, pues no lo sé, ellos por supuesto serían adictos al régimen, pero vieron que, bueno, que no éramos gente malvada, hombre, que no éramos, pues yo qué sé, bueno, esto es, y entonces yo vi que era un trato, pues muy, y ¿dónde lo aprecié yo especialmente? Porque nos aconsejaban. Y una de las instituciones de la cárcel, pues era el cine, los fines de semana.
ponían películas, y entonces con la oscuridad, pues ahí aparecían unas figuras un tanto sospechosas, unos hombres, pero que parecían mujeres. Es la primera vez que vi esto, ¿no? Decía, pero ¿y esto? Estas figuras, ¿no? Y entonces los carceleros, los funcionarios de la cárcel nos indicaron, no os acerquéis a esta gente. Primero porque están metidos en la prostitución interna, que tenemos que vigilar, pero también en la droga. Claro, estos son consejos paternales. ¿Por qué tenían que decirnos esto los funcionarios, no? Allá que os pudráis por haber hecho estas... Bueno, pues yo tengo este recuerdo, y nosotros cumplíamos, claro, teníamos que pelar patatas, limpiar el suelo, los suelos, las habitaciones, pues bien, como todo el mundo, ¿por qué no? Y entonces ellos veían que nosotros cumplíamos, que no éramos señoritos, ¿verdad? Y esto es un buen recuerdo. Recuerdo además que dentro de la cárcel de Mislata había una enfermería estupenda, con unos médicos que nos atendían, nos hicieron, por supuesto, un reconocimiento médico, de arriba abajo. Entonces, bueno, yo digo, uy, pues esto está muy bien. Había unos economatos donde se podía comprar, pues, suplementos para la alimentación. Era, por supuesto, precaria la alimentación en la cárcel, sin duda. Y entonces, pues, ¿qué se podía comprar allí? Pues yo qué sé, leche, colacao, pues galletas, bueno, esto en un economato, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Lo del cine, que ya lo he dicho. Y yo tengo que hacer aquí justicia a mis dos hermanas, porque yo les escribo una carta contándoles la circunstancia y dije, no se lo digáis a papá y a mamá porque para qué disgustarles, ¿no? Y ellas, de una forma muy, muy sigilosa, pues se plantaron en Valencia a verme y hicieron el viaje en autostop, arriesgando mucho, porque me contaron que alguno de los que la llevaron allí pues que quería propasarse, claro. Bueno, esto estaba a la orden del día, ¿no? Y entonces ellas se plantaron, como iban juntas las dos, pues déjenos aquí. Entonces el hombre, claro, porque eran situaciones tremendas, ¿verdad? Y entonces, pues cómo no les voy a tener yo este enorme agradecimiento, ¿no? Más todavía, fueron a verme a la cárcel y además de entregarme todos sus ahorros, eran 4 perras sin duda alguna, pero claro, esto es un enorme sacrificio, y un paquete, que luego todo aquello pues iba a la comuna de la cárcel. Luego yo lo hacía, lo compartía con Antonio y con Jesús, que no tuvieron la suerte de recibir esta visita. Pues un paquete lleno de galletas, de queso, de fiambres, bueno, esto es así vamos, muy bien, yo tengo... Y entonces, claro, naturalmente, el piso en el que vivíamos todavía estaba Bustillo, que no había sido detenido, y este Cueli. Entonces ellas se albergaron allí durante 2 o 3 días, estuvieron yendo a la cárcel, solo podían verme a mí, claro, porque eran visitas familiares, pero nos dejaban, cada día que iban, pues un paquete, claro, y esto y por supuesto Bustillo también colaboró, sin duda, vamos. Entonces, pues estos son cosas estupendas, ¿no? Sin duda alguna. Y el poco dinero que tenían, pues nos lo entregaron, y eso nos venía muy bien allí, claro. Pero ellos se quedaron las pobres sin sus 4 perras de ahorro, porque mi hermana Amparo daba clases, aunque todavía no había conseguido las oposiciones, daba clases particulares y tenía sus ahorrillos, precisamente para no cargar demasiado a mis padres, ¿no? Que ya con el sueldo de funcionario pues ya tenía bastante para pagar el alquiler y demás. Y otra institución muy importante dentro de la cárcel es la biblioteca. Menuda biblioteca.
una biblioteca estupenda. Allí íbamos, claro, cuando podíamos y teníamos libre, pues nos íbamos allí a la biblioteca a estudiar. Y había los libros fundamentales, pero lo que yo pedí a mis hermanas cuando llegaran es que nos pasaran estos libros. Estos libros han estado en la cárcel de Mislata, porque había que preparar las asignaturas de Carlos París. Y yo todavía tengo aquí una muestra objetiva, al final la arranqué, y es que en la cárcel ponían una etiqueta con el día de la entrada de este libro, y entonces aquí, si uno se fija bien, yo después, como tenía que llevar los libros a casa, pues para callarme, pues eso arranqué, pero aquí todavía quedó un poquitín de esa etiqueta de la cárcel, ¿no? Y nada, pues esto, y otra institución muy importante, pues era el recreo. En el patio de la cárcel de Mislata aprendíamos a jugar a la petanca. Y hicimos unas amistades muy curiosas con los presos comunes. Entonces yo recuerdo una situación muy simpática, porque a bocajarro nos decía un preso común: ¿y vosotros por qué estáis aquí? Y cuando les contábamos qué era eso, nos miraban con una sorna diciendo, bueno, ya será por algo más. y ellos no eran conscientes de que ese delito pues era en aquel momento pues muy punible, ¿verdad? Pues este recuerdo es... Y entonces se organizaban en ese patio partidos de fútbol. Recuerdo pues que una de las confrontaciones típicas de cada año, pues había una sala de ya condenados y otra que estaban esperando juicio. Pues los condenados contra los que esperaban juicio. Y entonces, como yo era tan aficionado al fútbol, me apunté, como es lógico, además de jugar a la petanca, pues también al fútbol. ¿Y en qué equipo tenía que ir? Yo no estaba condenado, pero por lo que me habían dicho en la comisaría, pues muy pronto iba a ser juzgado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por los que están esperando juicio. Bien, y ya entonces terminamos muy rápidamente con dos pinceladas, estas, dos pinceladas, ¿no? Serían otras actividades, ¿verdad? Otras actividades que este grupo asturleonés pues hicimos allí. Por nuestra cuenta, como alumnos de Garrido, y sencillamente porque nos pareció que era el más sólido, nos había tratado tan bien y demás, constituimos un grupo que llamamos Grupo de Alumnos de Lógica, GAL. Fíjense ustedes qué nombre nos pusimos. Pues así nos llamábamos, ¿no? ¿Y qué cosas hicimos? Pues por ejemplo, hacíamos entrevistas a todas las gentes que llevaba Garrido allí, y les entrevistábamos, y luego pues lo ciclostilábamos y lo lanzábamos por la facultad, ¿verdad? Entre otras actividades que hizo este grupo fue invitar a Manuel Sacristán. Y como estas cosas, le invitamos, yo tengo aquí, él vivía en Barcelona, en la calle Balmes, 311, y el teléfono lo tengo aquí. ¿Quién nos proporcionaba estos datos? Jacobo Muñoz, que todavía tenía buenas relaciones con él, a través de la revista Materiales. Luego, por supuesto, cuando Manuel Sacristán se dio cuenta de que, dijo él, claro, que Jacobo Muñoz le estaba plagiando, se separaron y entonces fundaron, mientras tanto, esa revista que he traído yo aquí algunas veces y que estuve suscrito durante mucho tiempo, y en el que estaba pues Toni Domén. Esto ya, cuando cuente lo de Barcelona, pues lo voy a describir con más detalle, ¿no? Pero tengo aquí
lo que dijo Manuel Sacristán en Valencia, y sobre qué giró lo que dijo allí en Valencia, pues las relaciones entre la ciencia y la moral. Y bueno, pues nada, por supuesto, yo me di cuenta, claro, que no tenía una teoría de la moral y de la ética, sino que para él era exactamente lo mismo, claro. Pero bueno, el caso es que él estuvo allí. Y como no quiso entrar en la calle La Nave, por probablemente no encontrarse con Manuel Garrido, buscamos un sitio que estaba justo enfrente. Era no era bar, era restaurante, con una sala grande, grandísima, porque se llenó, claro, Manuel Sacristán tenía mucha... y entonces, pues, me tocó a mí organizar todo aquello, ¿verdad? Y entonces, pues nada, pusimos una mesa, tal, bueno, resultó extraordinario y yo tengo un gran recuerdo de ello. Bueno, ¿a dónde voy a parar? Pues que al día siguiente, claro, yo decía, bueno, a mí en buena te has metido a ver ahora Manuel Garrido, Pues Manuel Garrido tuvo un comportamiento elegantísimo. Entra a clase, él sabía, por supuesto, quién lo había organizado, y yo digo, bueno, ahora habrá represalias y tal. Lo primero que dijo, me he enterado que ha estado Manuel Sacristán aquí enfrente. Lo celebro, el mismo, porque Manuel Sacristán es una personalidad de enorme importancia y yo no tengo nada en absoluto en contra de su labor y de su aportación. Y el asunto de las represalias, en absoluto, no hubo represalia alguna. Es decir, que yo tuve un trato en los exámenes tan duros que él hacía de deducción natural, nada, yo aprobé la asignatura estupendamente, vamos. Ya entonces estudiaba un poco más, pero bien, nada, y me costaba, por supuesto, como a todo el mundo, claro, una deducción natural con todos los pasos, etcétera, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que estudiar. Bueno, pues esta actividad, el grupo GAL, y bueno, pues por ejemplo, pues una charla de antropología tengo aquí, ¿verdad? Una encuesta sobre lógica y filosofía de la ciencia al propio profesor Garrido, el grupo GAL nos presentamos allí, mire, queremos hacerle unas cuantas preguntas y aquí están las contestaciones. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa importante resaltaría yo del grupo GAL? Esto sí que es muy importante, a mi juicio, ¿no? Y es que este grupo, entre los cuales estaba, pues he dicho, Antonio Castillo, Jesús Sanz, Rodrigo, Ernesto, otro chico que no ha salido a colación, que luego fue profesor en la Universidad de Alicante, yo creo que estaba muy vinculado a estos chicos de Joan Fuster, ¿no? Y le planteamos a don Gustavo que si podíamos viajar, si habíamos hecho el viaje de Oviedo a Valencia, los de Valencia a Oviedo, para recibir sus clases. Bueno, ¿y qué dijo don Gustavo? Sí, tráigalos para aquí. Y estuvimos una semana. Y esto es de agradecer a don Gustavo. Es decir, pero qué generosidad la de este hombre, ¿no? Porque él se tomaba mucho interés por los que estábamos estudiando filosofía, y yo todos los años iba a hablar con él y me orientaba, me decía, y esto no lo podré olvidar yo, ¿no? Vamos, como mi segundo padre, vamos, esta expresión que se suele decir, ¿no? Y nos acogió. Estaba en ese momento, si mal no recuerdo, ya estaba en el edificio donde está la estatua del padre Feijóo,
yo creo que fue allí donde nos recibió. Y entonces, pues, claro, él tenía que atender a sus clases, pero esto pues se tuvo que desdoblar. Llevábamos una encuesta, igual que le habíamos hecho a Manuel Garrido, pues a don Gustavo, pues eso, excuso decirte. Y fíjense ustedes que entre ellos pues estaba estos seguidores de Joan Fuster, ¿eh? Entonces estábamos, Burgos no estaba porque estaba cumpliendo la mili, y estaba, de manera que yo me hice allí como el coordinador, bueno, nada, y don Gustavo tan amable como siempre, tan generoso como siempre, y fueron unas clases bueno, pues de maravilla, vamos, que las recuerdo también con lo cual se establece ese vínculo entre alumnos de don Gustavo, alumnos de Manuel Garrido. Bueno, ese trasvase estuvo, a mi juicio, bueno. Y ahora ya 3 pinceladas para terminar este asunto, porque, sí, además de este viaje, claro, sí, esto también tiene muchísimo interés. Yo, por mi parte, subía a Asturias cada 2 por 3, claro. Y entonces, pues tengo aquí, a ver dónde, aquí. Eso es, hombre. Tengo aquí muestras de ello, porque yo venía aquí a Asturias a hablar con don Gustavo, a consultarle cosas, pero a la vez los militantes del Partido Comunista, entre los cuales estaba precisamente en su tiempo, antes de que lo apresaran, José Manuel Pravia, pues como sabían que estudiaba filosofía, pues me pidieron que hiciera pues algún curso aquí para ellos, ¿no? Y que sobre todo que hablara de Marx, claro, era lógico dentro del Partido Comunista. Y entonces a mí se me ocurrió, pues eran estudiantes que entraban en primero de comunes o algunos otros que estaban en otras carreras, pero querían tener algo de formación filosófica. Entonces yo recuerdo que les analizaba como buenamente podía, habiendo escuchado a don Gustavo la valoración que había hecho de Marx y sus trabajos sobre los Grundrisse y demás, ¿no? Que luego se puso negro sobre blanco en estos escritos, pues por ejemplo sobre esos libritos sencillos de trabajo asalariado y capital, que son, pues esos son folletitos, ¿verdad?, que eran muy... o por ejemplo el programa de Gotha, estas cosas son las que... y tengo aquí, precisamente, todavía ayer buscándolo, pues eso, cómo me las arreglaba yo en el bar para hacer pues cosas muy parecidas a las que había visto que había hecho don Gustavo. Claro, en realidad era reproducir lo que... bueno, pues eso. Y además aprovechaba, en aquellos viajes, pues yo aprovechaba para asistir a actividades que había aquí. Y entonces, sin quererlo, pues me encuentro con una charla en el Club Cultural de Oviedo, impartida precisamente por David Ruiz. Y entonces aquí la tengo, ¿verdad? Ya saben ustedes que la relación de David Ruiz, en aquel momento, yo después ya sé que se enrareció, con don Gustavo, pues no era mala, y bueno, pues eso son pruebas objetivas, como he dicho, de que veníamos, bueno, yo vine, primero trayendo a estos, claro, hablábamos tanto de don Gustavo que estos querían conocerlo, ¿no? No sé ahora por dónde tirarán, he perdido lo que sí sé, por supuesto, bueno, lo que sí hacíamos era albergarles, por ejemplo, en la casa de Francisco Martínez, este geólogo que también inquieto con asuntos de filosofía, que tenía un piso con otros alumnos y nos albergaba allí, es decir, nos salía esto barato. Y en uno de esos viajes, estas fotografías que ha escogido Gustavo, en uno de estos viajes,
y precisamente también con el fin de suavizar pues el disgusto que tenían los padres de José Manuel Pravia, otro compañero, camarada, pues nos fuimos a Somiedo. Conocíamos a la hermana estudiaba magisterio y por supuesto, pues veniros aquí. Y entonces en esta fotografía está Francisco Martínez, el geólogo, está Corsino, que fue uno de los alumnos más brillantes de don Gustavo, y que luego él se encaminó por lenguas clásicas, he perdido también el rastro, estoy seguro que ha terminado como catedrático de universidad, pero no puedo acreditarlo, eso lo tendría que investigar, ¿no? Y entonces nos fuimos allí, ¿verdad? Y los padres de José Manuel Pravia, encantadores, qué generosidad la suya. Habían pertenecido al mundo del magisterio, y entonces, pues bueno, nos trataron, se emocionaron, claro, por supuesto, su hijo estaba encarcelado, porque había sido juzgado por un tribunal de orden público, y entonces, ¿qué puedo decir yo? Pues nada, es un recuerdo afectivo, y un homenaje a estos padres que nos trataron de maravilla. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer para contribuir un poco? Pues ellos tenían un prau con la hierba muy alta, pero además extensísimo, y les oímos decir que tenían problemas para segarlo, y entonces tanto Francisco Martínez como Corsino como yo dijimos, pues lo hacemos nosotros, claro, hombre, teníamos pensado solo, pues yo qué sé, irles a ver, pero es que nos dieron de cenar, ¿no?, durante 2 días, pero además, no crean ustedes, es decir, embutido del bueno, jamón, chorizo, queso, bueno, nos trataron a cuerpo de rey. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a compensar esto? Pues vamos a coger la guadaña, recibimos un curso rápido, cómo utilizar la guadaña, y vaya que si nos arreglamos. Y en las fotografías que hay ahí verán ustedes que limpiamos aquellos metros cuadrados, pues tardamos una mañana entera, además que hacía un sol radiante, bueno, una cosa de... Luego nos fuimos a los lagos de Somiedo a bañarnos, claro, fue un día completo, un recuerdo, pues, extraordinario, vamos, sin duda alguna. Y entonces ahora yo terminaría sencillamente igual que empecé, ¿verdad? Haciendo un elogio a la ciudad de Valencia, y ahora, pues digamos, situando a Valencia en el espacio antropológico, y entonces, ¿qué tengo yo que recordar de ello? Si nos ceñimos al eje circular, pues 2 cosas importantes, ¿verdad? Las fallas, que es un auténtico acontecimiento donde hay una reunión de toda la población, pero se trata de una reunión presidida por la música. Yo no he visto una ciudad más musical que Valencia. Y entonces ahí sonaba el himno a Valencia continuamente, que es un himno precioso, vamos, yo les invito a que lo escuchen ustedes, ¿verdad? Es un himno que, aunque está en valenciano, sin embargo, se tienen palabras de referencia a España, que los valencianos lo que tienen que hacer es trabajar para España, así de claro, ¿no? Y los pasodobles que compuso este hombre, bueno, Y además, el primer año tuvimos la gran suerte que el piso que alquilamos, los dueños de ese piso vivían encima, y sus hijas, de nuestra edad aproximadamente, eran falleras. Entonces yo pude directamente comprobar cómo era un traje de fallera, me contaron todos los pormenores, digamos, todos los aspectos que tienen interés etnográfico, y pues eso es, pues eso, eje circular, ¿verdad? Desde un punto de vista del eje radial,
pues, pues la lonja, íbamos a comprar pescado allí. Pero fíjense ustedes entrar, pasar por delante de la lonja, ir al mercado central, y encontrarnos allí, pues eso, con una cantidad de productos, algunos de los cuales pues eran diferentes a los que conocíamos aquí. Pero también podríamos decir que otros aspectos que yo recuerdo de Valencia en relación a este eje radial, pues es la Albufera. Es decir, que recuerdo haber montado en alguna de esas barquitas, y ser instruido de cómo se pescaba por allí, cómo se hacían las cosas en este... Claro, son imágenes que uno no puede olvidar. Primero, todo lo relativo pues a las ceremonias falleras, las mascletás. Al principio me asustaban aquellos ruidos tan estruendosos, pero luego me fui aficionando, y íbamos a las mascletás, que menudos petardazos que había allí, ¿no? Y luego la nit de foc, bueno, pues eso era una maravilla, era toda la noche pues pasado y haciéndonos pues con lo que son las explicaciones etnológicas de este asunto, ¿verdad? Esto en cuanto al eje circular, en cuanto al eje radial, pues ya digo, esto, el pescado, el mercado central, la lonja, etcétera. Bueno, claro, y cómo no, la playa. Claro, el hecho de que estábamos a un paso de la Malvarrosa, para ir a la playa del Saler, que era mejor, pues había que coger el tranvía, pero bueno, es decir que esto... Y desde el punto de vista del eje angular, pues todo lo en torno a la catedral, que es una auténtica maravilla, la Plaza de la Reina, las ceremonias musicales de la Plaza de la Reina, yo las he vivido allí, y era una cosa emocionante, ¿verdad? Tuvieras o no tuvieras creencias, esta es la idea que quiero transmitir para estas personas que les produce urticaria, ¿no? El que se hable de estas cosas, porque esto hay que acabar con ello, hay que suprimirlo, hay que limpiarlo, Eso es una tontería enorme, vamos. Se puede ser ateo esencial y valorar todas estas cosas como algo que sin ellas pues estaríamos perdidos, vamos, en una palabra, ¿verdad? Bueno, pues eso, todo en torno a la catedral, el Miquelet, la plaza de la Virgen, todo eso pues tiene resonancias angulares, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué puedo decir yo para concluir, ¿no? Pues eso, visca Valencia. Muy bien. Bueno, pues aquí hemos visto, gracias a Tomás, cómo era la Valencia de la época, la Universidad de Valencia por aquellos años, y hemos descubierto cosas que igual a mucha gente les sorprende, como que, por ejemplo, Tomás estuvo en la cárcel y que formó parte del GAL. Así que, bueno, muchas gracias, Tomás, por esta sesión. A ti, por haberme traído otra vez.